Sociedad Peruana y vamos a hablar de un tema que en general es bastante cercano a los internistas, que es el problema de los marcadores tumorales en la práctica clínica. En nuestro libro, que próximamente verá la luz, seguramente en 1 o 2 meses más, vemos que uno de los capítulos, escrito por el doctor Losco y colaboradores, y que hay muchos autores peruanos dentro de este libro, definimos como los marcadores tumorales a las moléculas producidas por las células neoplásicas y que puedan ser útiles en la identificación de la presencia del cáncer. Conocer la utilidad clínica de los marcadores tumorales y utilizarlos de manera adecuada en las diferentes etapas de la enfermedad es de vital importancia. Su mal uso puede causar ansiedad, dar lugar a pruebas innecesarias, realizar diagnóstico correcto, retrasar el diagnóstico correcto, aumentar los costos. Y esto es un dato de Estados Unidos en donde solo el 39% de las solicitudes de marcadores tumorales han sido clasificados como adecuadas según las guías. Por lo cual vamos a tratar de ver cuáles son las indicaciones adecuadas y las no adecuadas. Marcadores tumorales hay un montón. Vemos como prácticamente en todo el cuerpo uno podría tomar algún tipo de marcador tumoral, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en los más frecuentes, en los que nos chocamos todos los días en la práctica clínica con las preguntas de los pacientes y de los especialistas. El primero es ver la utilidad del SEA en el cáncer colorectal. El SEA es una glicoproteína normal en el desarrollo fetal, que su producción cesa de alguna manera antes del nacimiento, su dosaje sérico es bajo, se divide entre fumadores y no fumadores y tiene diferentes escenarios clínicos en donde se ha discutido en el carcinoma colorectal. El escenario de screening, al diagnóstico de la enfermedad, a la vigilancia posoperatoria, al monitoreo de tratamiento y a algunas circunstancias especiales que los internistas deberíamos conocer. Si nosotros vemos cuáles son todas las causas por las cuales puede subir el SEA, sea a la izquierda las causas no malignas y a la derecha las causas malignas, entenderíamos por qué no es un buen marcador de screening, porque obviamente si nosotros vemos las recomendaciones que nacidas del ASCO desde el 2006, sabemos que el SEA aumenta mucho en la enfermedad avanzada, pero no es un buen marcador para screening. Por lo tanto, tanto la Sociedad Americana de Oncología Clínica como la recomendación de los grupos europeos de marcadores tumorales no recomiendan el SEA para screening, debido a que tiene muy poca sensibilidad y por lo tanto no debe ser utilizado como screening. Distinto es cuando uno lo va a utilizar en el preoperatorio. Si uno piensa que ese paciente va probablemente a recibir posteriormente terapia sistémica o va a requerir eventualmente una nueva cirugía y va a ser monitoreado, entonces vale la pena saber si es un paciente marcador o no marcador de SEA, que no exceden el 50% de los casos totales de carcinoma colorectal. Por lo tanto, en el preoperatorio tiene algún valor que fundamentalmente va a ser pronóstico. ¿Por qué es eso? Fíjense ustedes qué pasa en la curva de la izquierda en aquellos pacientes que tienen un SEA normal preoperatorio, arriba, en azul, y los que tienen un SEA alto en el preoperatorio. Si uno mide la tasa de sobrevida a 5 y a 6 años, ya de entrada el marcador SEA nos dice que la tasa de sobrevida libre de eventos en carcinoma colorectal va a ser peor en aquellos que tienen el SEA elevado. ¿Qué pasa cuando vamos al posoperatorio? Y vemos entonces que en los pacientes azules que tienen el SEA normal en el posoperatorio, en la curva del medio, les va mucho mejor que aquellos pacientes que siguen con el SEA elevado en el posoperatorio. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tenía el SEA elevado y lo normaliza en el posoperatorio? Se ajusta a la curva como si tuviera un SEA normal previamente y se aleja de aquellos pacientes que siguen con el SEA posoperatorio elevado. Por lo tanto, las recomendaciones son que el SEA posoperatorio debe ser realizado cada 3 meses en pacientes con estadio 2 o 3, por lo menos por 3 años.
especialmente si el paciente va a ser candidato a alguna terapia sistémica. No tiene sentido en un paciente que no va a hacer ninguna otra terapia, se operó por una oclusión intestinal y no está en condiciones de recibir ningún tratamiento, no vale la pena hacerle un SEA porque no va a cambiar lo que va a seguir en su pronóstico y tratamiento. Siempre debe ser reconfirmado, nunca con un solo valor tomar ninguna conducta. Es muy raro y no está bien que per se, solo con el valor de SEA, uno tome una medida médica. En general va acompañado con algún otro estudio de imágenes y ahora vamos a ver por qué. Y algunas cosas que tenemos que conocer es que la quimioterapia, fundamentalmente basada en oxaliplatino, puede elevar el SEA y darnos un falso resultado. Como vemos, la mayoría de las guías, especialmente esta guía, como la guía europea, nos marca entonces que el seguimiento con el SEA debe ser hasta 3 años, cada 3 a 6 meses, y después alejar un poco más el periodo en el cual se pide el SEA que en el postoperatorio de un paciente con carcinoma colorectal. Algunas preguntas que los internistas nos hacen y a veces no sabemos. ¿Cuándo empezar? Primero, hay que esperar 4 a 6 semanas luego de una cirugía electiva resectiva exitosa para poder decir vamos a empezar a monitorear el SEA y ver qué pasó en ese SEA posoperatorio. ¿Cada cuánto? Lo dijimos recién. ¿Cuál es el nivel que vale la pena empezar a hacer estudios porque un SEA se elevó? Según Cochrane, 10 nanogramos por mililitro. Es útil y repetida vez, por 2 veces tiene que ser el valor para poder empezar a hacer estudios. ¿Por qué se lo discute? Porque como el SEA en el seguimiento está acompañado de estudios de tomografía computada, ecografía, etcétera, o cualquier estudio de imágenes, los canadienses en el estudio FACS han demostrado que no hubo diferencias significativas, entre aquellos pacientes que fueron monitoreados con SEA o aquellos pacientes. Se me metió algo acá. Acá no. Que fueron monitoreados con SEA o aquellos que no fueron monitoreados con SEA, por lo tanto, lo están poniendo definitivamente a discreción del médico, porque si van a usar marcadores solo no sirve. Si van a usar tomografía, asociarle el SEA para los canadienses, que política de Estado pagan los marcadores, ya no lo utilizan, por lo menos no obligan en las guías a utilizarlo. ¿Me ayudas un minuto que se me vinieron un montón de diapositivas juntas? Algunas cosas que tenemos que saber, dijimos, una es que el oxaliplatino es capaz de elevar el SEA y que hay que esperar que termine la quimioterapia, porque se me vinieron acá algunos. Esto de acá. Exacto, perfecto, gracias. El oxaliplatino, hasta 2 meses después de haber terminado la quimioterapia, todavía puede tener falsos positivos de aumento del SEA. Otros problemas que tenemos que saber es que la diabetes 2, los pacientes con diabetes 2 sin insuficiencia renal son capaces de tener un SEA elevado en el posoperatorio y sin embargo eso no quiere decir que les vaya a ir mal. Fíjense la curva, los pacientes sin diabetes y que tienen SEA elevado en el posoperatorio tienen una curva que les va peor que los diabéticos. Otro misterio, la insuficiencia renal. Los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica tienen el SEA elevado per se y no necesariamente, vean la curva de la derecha, con insuficiencia renal crónica les va igual por tener el SEA elevado que algunos que tienen el SEA normal. ¿Qué es el SEA 19.9? Acompañante habitual del SEA en los métodos que nos mandan la lista eterna de 40 marcadores tumorales. Es una glicoproteína que en realidad se describió para líneas celulares del carcinoma colorectal, ahora vamos a ver que también se usa en otros. No es útil en el diagnóstico de carcinoma colorectal, predice compromiso de ganglios regionales y metástasis hepáticas, el SEA elevado pretratamiento, predice peor sobrevida y sobrevida libre de enfermedad, que es más pronunciado que los que elevan el SEA solo. Vemos que el SEA 19.9 como marcador de screening no sirve porque tiene un montón de causas
no oncológicas y sí oncológicas que lo hacen un marcador totalmente inespecífico. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen el CA19-9 elevado? Fíjense en la curva de la izquierda, aquellos pacientes que tienen la población general con CA19-9 elevado, que son los celestes, les va peor de tasa libre de sobrevida que aquellos que tienen el CA19 normal. Entre aquellos pacientes con CA normal, aquellos pacientes que son los naranjas, y tienen CA19-9 elevado, les va peor. Y a los que tienen CA elevado, también les va peor si tienen CA19-9 elevado. Sin embargo, no se lo recomienda como screening, no se lo recomienda como testeo solo, puede servir, pero no solo, para determinar la recurrencia de la enfermedad. Y no se lo recomienda entonces como uso rutinario. Está en el cáncer de páncreas, está en otros tumores, en el colangiocarcinoma, por ejemplo, problemas que tenemos, el paciente está ictérico con colestasis, tiene CA19-9 elevado, tiene colangiocarcinoma, las guías dicen que cuando es mayor a 100 hay que sospechar fuertemente una estenosis maligna. No sirve en cáncer de esófago y no sirve solo en cáncer gástrico. Respecto del páncreas, las lesiones quísticas pancreáticas, nosotros sabemos que pueden ser quistes pancreáticos comunes o pueden ser parte de las neoplasias malignas, mucosas, intrapancreáticas. En las neoplasias quísticas benignas no está demostrado que el CEA solo sirva para distinguir la enfermedad que pueda malignizarse, pero en quistes mayores de 3 centímetros con CA19-9 elevado es sospechoso de que ese quiste sea maligno. Para algunos estudios, especialmente europeos, tener el CA19 elevado mayor a 37, que es el valor normal, es un indicador de que la neoplasia intramucosa pancreática puede ser que se haya malignizado. También la vemos en la pancreatitis autoinmune. ¿Cuándo y cómo hacemos con el alfa-fetoproteína? En el recorrido entre el hígado normal, las injurias hepáticas, la fibrosis hepática, la elastografía, etcétera, empezamos a sospechar que nuestro paciente puede tener o adquirir un hepatocarcinoma. La alfa-fetoproteína sola como único marcador en hepatocarcinoma no se la recomienda por su baja sensibilidad. Cuando se la asocia a la ecografía adquiere un 74% de sensibilidad y por lo tanto las recomendaciones son la ecografía junto con la alfa-fetoproteína. Tampoco se sabe cuál es el número exacto de alfa-fetoproteína, si bien se sabe que de alguna manera a medida que aumenta la alfa-fetoproteína, mayor es la especificidad y menor la sensibilidad. Lo que sí sabemos es que si yo tengo un paciente cirrótico y tiene una alfa-fetoproteína que aumenta 7 nanogramos mililitro por mes, es muy probable que ese paciente tenga un hepatocarcinoma. ¿Por qué no se usa la alfa-fetoproteína sola como un marcador de hepatocarcinoma? Como vemos, porque tiene múltiples causas hepáticas, neoplásicas y no neoplásicas, y otras causas no hepáticas que pueden dar falso positivo de alfa-fetoproteína. El nuevo amigo, el CA125. Todos sabemos que no hay que usarlo. Sin embargo, hay que aceptar que los británicos recomiendan testear el CA125 en atención primaria en aquellas mujeres que tienen uno o más de estos síntomas predominantes, por lo menos más de 10 días por mes, cuando tienen distensión abdominal, saciedad precoz, pérdida de apetito, dolor abdominal o pélvico, cambios en la frecuencia urinaria, pérdida de peso, fatiga inexplicable o cambios en el hábito de materia de evacuación, o cuando tienen un diagnóstico de síndrome de colon irritable mayor después de los 50 años, recomiendan el uso del CA125. Sin embargo, las sociedades americanas de cáncer no recomiendan el uso de CA125 porque no lo han demostrado en mujeres de 50 a 74 años asociado o no a la ultrasonografía transvaginal, otro enemigo de los internistas, que no hubo reducción en el diagnóstico, en la mortalidad, en la detección de cáncer de ovario o de trompa uterina. Fíjense todas las causas que tiene
el CA125 para hacer lo que nos trae, que es un enorme dolor de cabeza cuando llega la paciente con el CA125 elevado y nosotros tenemos el papel, pero no sabemos cómo seguir, pero no sabemos porque hay un montón de causas que la elevan. Y si le sumamos actualmente que se ha transformado en un marcador de insuficiencia cardíaca, tenemos un problema más. ¿Por qué es esto? Porque al producirse la congestión venosa, no me marca, la congestión venosa produce un aumento de la presión en los linfáticos capilares, en los linfáticos y en los capilares de la pleura, que son capaces de producir CA125. Este aumento del CA125 es un marcador de guía terapéutica de que nuestro paciente está congestivo porque no puede tener el CA125 elevado en insuficiencia cardíaca si no tiene aumento de la presión intersticial, pero por otro lado, también sabemos que como antígeno es capaz de inducir fibrosis, por lo tanto, no es solamente saber que el paciente está en una situación de congestión, sino que el descender el CA125 es supuestamente un muy buen gol terapéutico para bajar la chance de fibrosis miocárdica. La beta-HCG es otra glicoproteína, normalmente producida por la placenta, algunos secretitos que tenemos que saber, lo vemos en los tumores germinales, testiculares, trofoblásticos, tumores germinales extragonadales, mediastinales, retroperitoneales, y sabemos que saber hoy en día que la marihuana aumenta la beta-HCG como falso positivo. La beta-HCG tiene una característica distinta a todas, forma parte de la estadificación del tumor cuando el tumor está presente, cosa que no lo hacen los otros marcadores tumorales. Por lo tanto, no solamente sirve para la estadificación en el estadio, sino también que tenemos que conocer las vidas medias de la beta-HCG, que es aproximadamente 24 a 36 horas, y del alfa-feto, que es de 7 días, para saber monitorear el tratamiento en estos tumores que son muy agresivos habitualmente y requieren de un tratamiento muy agresivo también, y conocer el tipo de descenso de la beta-HCG y de la alfa-fetoproteína es, por ejemplo, que no tiene sentido que yo pida una alfa-fetoproteína antes de una semana porque no va a bajar, porque la vida media no lo da para eso. Vamos a ir cerrando entonces en honor al tiempo. ¿Y qué pasa con los marcadores en cáncer de mama? Desde hace ya un tiempo, especialmente el CA15-3, que son marcadores de mucina, de glicoproteínas, se empezó a sacar del seguimiento de las pacientes con cáncer de mama porque per se en sí no impactan en nada. Hoy en día, tanto ESMO, o sea la Sociedad Europea, como la Sociedad Americana de Oncología Clínica, dice que no hay ningún dato de laboratorio ni de imágenes, ni ningún tumor, ni ningún marcador tumoral que haya evaluado recaída y efecto en el beneficio de recaída de cáncer de mama. Y por otro lado, de alguna manera, la Asociación Americana lo destruye al CA15-3 diciendo que los médicos no tienen que ofrecer de rutina laboratorio con CA15-3 para estas pacientes. Muchas gracias. Asiento, por favor. Asiento, por favor. Muchas gracias, doctor Silverman, por su excelente conferencia y muy práctica además. ¿Alguna pregunta, por favor? Excelente. Le damos preferencia, doctor, a la dama. Y después el doctor Jacobo. Doctor, adelante. Quisiera hacer una pregunta, o sea, pregunta y comentario. Porque, por ejemplo, el antígeno prostático. Porque me parece bien interesante, porque me tocó un caso cercano de una persona que me decía, mire, una persona cercana me comentaba que su padre falleció por un cáncer de próstata. Dijo, el antígeno prostático nunca subió de 0,1. Entonces, y yo creo que está pasando mucho, con una falsa sensación de confianza de tomarse el antígeno prostático porque en vez de hacerse el examen del tracto rectal, que es lo que debería hacerse. Y porque rechazan y dicen, no, entonces jamás le habían hecho un tracto rectal y el caballero estaba muy contento. ¿Qué pasa con el antígeno prostático, doctor? Porque aparentemente eso es poco común, ¿no?
Mañana yo tengo que dar una conferencia de screening y incluí el PSA en esa conferencia. Por cuestión de tiempo lo puse ahí, pero no, si no lo tenía que dar acá y mañana. Entonces, quédense hasta mañana. Sí. Lo del PSA es que hay muchos, hay tumores no adenocarcinoma de próstata, small cell, por ejemplo, que no suben el PSA y que son muchísimo más agresivos. El PSA está hecho específicamente para el adenocarcinoma de próstata, que es el más frecuente. Pero hay muchos otros tumores de próstata, sarcomas, muy agresivos, y small cell de próstata, 5 o 7% de los tumores totales de próstata, que no marcan PSA. Y el paciente se muere con el PSA normal. Nuestro gran director de la historia oficial, película ganadora del Oscar por primera vez en la Argentina, falleció la semana pasada, un small cell de próstata con 0,10 de PSA. Luis Puenzo, enorme director de cine. Bien, el doctor Jacobo, por favor. Gracias, doctor Silverman. Primero agradecerle su participación en nuestro evento. Tuve la oportunidad tengo la oportunidad de recibir pacientes que vienen de chequeos médicos ocupacionales. Les hacen muchos análisis de laboratorio. Llegó llorando una paciente que no era fumadora, con un cifra 21.1, un poquito más arriba del rango normal. Entonces, tuve que obligadamente hacerle una tomografía y explicarle y todo. ¿Algún comentario sobre el cifra 21.1? Justamente una de las cosas que se pide específicamente es que la gran mayoría, inclusive el cifra 21, no lo puse porque por frecuencia, digamos, pero son marcadores muy inespecíficos. No van a tener un diagnóstico, especialmente cuando pasa eso, que está apenas un poco elevado. Obviamente son marcadores que a medida que van subiendo van a tener más especificidad y van a tener menos falsos positivos. Entonces te va a obligar. Este problema lo tenemos todos, digamos, en los prelaborales, que no se entiende por qué le piden un marcador tumoral a una persona que va a entrar a trabajar. Se supone que es porque si tiene el marcador elevado no lo toman. ¿Se entiende? Ese es el razonamiento, supongo, empresarial. No lo entiendo desde las secretarías de salud de los gobiernos, por qué un marcador tumoral tiene que estar pedido cuando las causas son enormes. Por lo tanto, cuando llega el momento no hay otra opción. Cuando llega la mujer con el CA 125 elevado, no hay otra opción que hacerle una ecografía ginecológica, que ir a buscarle si tiene ascitis, etc. Con toda la ansiedad y todo lo que produce para estos pacientes, ¿no? Pero si uno analiza lo que pasa en el mundo, pasa esto. El marcador tumoral está mal utilizado. Por favor, al fondo, es la última pregunta por el tiempo. Buenas tardes. Sí, quería un comentario acerca del ADN tumoral circulante y quizás si las asociaciones de los marcadores tumorales de algún modo aumentan su sensibilidad o es igual que por separado. Gracias. Bueno, lo que plantea el doctor es lo que llaman las biopsias líquidas. Por ahí no todo el mundo está familiarizado, pero lo que él dice es buscar ADN tumoral circulante como marcador o biomarcador de que la enfermedad está activa. Y eso es un estudio que no todo el mundo tiene acceso, por lo menos en la Argentina es muy costoso, no todo el mundo lo tiene, muchos pacientes lo hacen en el exterior o se manda al exterior para hacerlo, y lo que sí tiene la biopsia líquida es que anticipa muchísimo la recaída de la enfermedad. Es muy raro que vos tengas un CA elevado en un posoperatorio, te siga dando elevado y que no encuentres nada. Porque históricamente, previo al PET, eso era así, pero cuando les abrían la panza, tenía carcinomatosis peritoneal. Ahora, en la biopsia líquida te anticipa mucho a ese paciente que va a tener el CA elevado. Ahora, todavía no está absolutamente demostrado que porque un paciente tenga una biopsia líquida, que llamamos al DNA tumoral circulante, sin enfermedad metastásica demostrada, el paciente deba ser tratado por ese diagnóstico de la biopsia líquida. ¿Se entiende? Es un problema muy complejo, porque si no, digamos, ese va a ser
Probablemente en el futuro el marcador de que la enfermedad no está resuelta, pero mientras el paciente no tenga ningún síntoma y no tenga ninguna imagen, es un tema muy difícil de decir, ¿lo trato con una biopsia líquida o espero a ver qué es lo que va a pasar? Cuando se hagan face to face análisis de qué pasó con la sobrevida de un paciente que se trató con una biopsia líquida, un paciente no, miles, y miles que se esperó y se hizo el tratamiento hasta acá, hoy, convencional, con imágenes, se verá cuánto impactó verdaderamente en beneficio en sobrevida. ¿Se entiende la idea? Doctor Marcelo Silverman, muchísimas gracias por su excelente conferencia.